Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel de Jesús Rivas. Hoy vamos a resolver este problema de optimización del cual el enunciado dice que en un triángulo isósceles de base 12 centímetros de lado desigual y altura de 10 centímetros se inscribe un rectángulo de forma que uno de sus lados está sobre la base del triángulo y dos de sus vértices sobre los lados iguales. Nos piden encontrar, literal A, expresar el área A del rectángulo en función de su base X y D, cuál es el dominio de la función. Literal B, a partir de la función hallada, determinar el valor máximo de esa función. Como podemos ver, el triángulo isósceles de base 12 centímetros, de altura 10 centímetros, es decir, desde A hasta B, en el triángulo se inscribe un rectángulo, el rectángulo que vemos aquí, en función de la longitud de su base, y en función de la longitud de su base X, y tenemos que decir cuál es el dominio de la función. Entonces, como vemos, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC, que es el triángulo pequeño. Esto quiere decir que el lado AB del triángulo grande es proporcional al segmento DE, igual que el segmento BC del triángulo grande es semejante al lado EC. Bueno, pasaremos a la siguiente diapositiva para ver cómo nos quedan las igualdades. Entonces, la solución sería, por hipótesis, tenemos que el triángulo ACF es isósceles, dos de sus vértices son iguales. Entonces, el segmento AB es igual a 10 centímetros. El segmento, su base es 12 centímetros. DE lo llamaremos Y, como dice aquí en el enunciado del ejercicio. Entonces, el segmento EC es igual a 12 entre 2 menos X menos 2 igual a 12 menos X entre 2. Entonces, desarrollaremos el ejercicio. Expresa el área del A del rectángulo en función de su base X y di cuál es el dominio de la función. Entonces, el triángulo ABD vemos que es congruente con el triángulo DEC. Como ya mencionamos anteriormente las igualdades, sustituimos sus valores en la fórmula. Entonces, AB entre DE es igual a 10 menos y BC es igual a 6 entre EC, que sería 12 menos X entre 2. Entonces esto igual a 10 sobre Y igual a 6 por 2, que sería, porque el 2 hay que subirlo para multiplicarlo con 6, dividido entre 12 menos X. Entonces 10 dividido entre Y es igual a 12 entre 12 menos X, lo cual es igual a 10, porque multiplicamos cruzado, 10 por 12, X menos Y, igual a Y, a 12Y, 12 por Y, es 12Y. Aquí hay que despejar una variable en función de la otra. Nos están pidiendo que se exprese el área en función de la base, por eso hay que despejar Y. Entonces tenemos Y es igual a 10 por 12 menos X sobre 12. Para simplificarlo, le sacamos mitad a 10 que está multiplicando y a 12 que está dividiendo. Y nos queda 5 por 12 menos X dividido entre Y. Entonces el segmento de E es igual a Y igual a 60 menos 5X entre 6, que es la altura del rectángulo, del triángulo pequeño. ¿Qué es lo que queríamos encontrar? Porque nos están pidiendo que expresemos el área en función de la base del rectángulo. Luego el área será A, que es simbología del área, es igual a X por Y igual a X por 60 menos 5 entre 6.
igual a 60x por 5x al cuadrado entre 6, ya que multiplicamos la x por el numerador de la fracción. Entonces el área en función de x es igual a 60x menos 5 elevado al cuadrado sobre 6. Entonces, ¿cuál es el dominio? Serían todos los valores en función de x en los números reales. Como el rectángulo está inscrito en el triángulo, por lo tanto la base x es 0, hasta como máximo la base del triángulo. Entonces, el dominio de la función x es igual a 0,12. Aquí terminaríamos de desarrollar lo que es el literal A. Luego, en el literal B, nos piden que a partir de la función hallada determinemos el valor máximo de la función. Lo primero que hay que hacer es derivar la función del área e igualarla a 0. Entonces tenemos el área de x es igual a 60x menos 5x al cuadrado sobre 6, como lo habíamos encontrado anteriormente. Entonces su derivada sería 60 menos 10x por 6 sobre 6 elevado al cuadrado. Entonces venimos, suprimimos el 6 por el denominador que tenemos aquí y nos queda 60 menos 10x entre 6 igual a 0. Luego venimos y multiplicamos el 6 por el 0 y nos queda 60 menos 10x igual a 0. Entonces separamos los términos que no son iguales y nos queda 60 igual a 10x. Entonces x es igual a 60 entre 10. El valor de x en este caso sería 6. Ahora sustituyendo en el 6 donde tenemos la x en la derivada, tenemos y. Ahora sustituimos en y. Entonces, sustituyendo el 6 donde tenemos la x en la derivada, tenemos que y es igual a 60 menos 5x sobre 6. Entonces, como vamos a sustituir el 6 donde encontremos la x, tenemos 60 menos 5 por 6 sobre 6. Esto es igual a 60 menos 30 entre 6. Y dividimos 30 entre 6 nos da 5. Eso quiere decir que el valor de y es igual a 5. A continuación, comprobaremos si es un máximo. Entonces, sustituimos el número 5 donde se encuentra la letra x en la derivada. La derivada de la función de 5 es igual a 60 menos 10x por 5 entre 6, igual a 60, multiplicamos 10 por 5, nos da 50, nos queda 60 menos 50 sobre 6, igual a 10 sobre 6. Al hacer esta división nos queda 1,66 positivo. Esto quiere decir que donde la derivada de la función es mayor a 0, la función crece. Luego tomamos otro número, lo haremos en el número 7. La derivada de 7, esto en función de 7 es igual a 60 menos 10 por 7 sobre 6. Repetimos el proceso anterior, solo que cambiando el valor del número anterior. Entonces tenemos 60 menos 70, esto es igual a menos 10 sobre 6. Entonces esto es igual a menos 1,66. Eso quiere decir que donde la derivada de la función es menor a 0, decrece. Entonces tenemos que el máximo de la función es x igual a 6. Y allí terminamos con la explicación de este video. Gracias por su atención prestada.